Bueno, ahora vamos a resolver el problema que veníamos en nuestra introducción al tema. Vamos a dar paso a resolverlo. Entonces, pues voy a empezar leyendo el problema. Dice, determine la distribución de temperaturas a lo largo de la longitud de la varilla mostrada en la figura con un perímetro aislado. Entonces, el primer parámetro que nosotros vamos a tener va a ser este, perímetro aislado. Luego nos dice que vamos a tener una temperatura en el extremo izquierdo que va a ser constante de 100 grados Fahrenheit. Es muy importante recalcar que va a ser constante. ¿Por qué? Ya lo veremos más adelante. Bueno, después nos dice que tenemos un extremo libre con una temperatura de 10 grados Fahrenheit. Vamos a tener una convección de 10 BTU sobre hora pi cuadrado grado Fahrenheit y una convección de 20 BTU hora pie grado Fahrenheit. Y bueno, aquí ya nada más nos dice que la convección y la conducción van a ser valores característicos del aire a convección forzada y del material que en este caso es el carbono acero. Bueno, otros datos adicionales que podemos observar es la longitud total y el radio. Aquí no nos indica el problema como tal que nuestra varilla va a estar dividida en tantos elementos y tantos nodos, sino que nos da la imagen como tal, donde nos dice que vamos a tener 4 elementos que son los que están en circulito y 5 nodos que son los puntitos. Entonces, vamos a proceder a apuntar los datos para comenzar con la resolución del problema. ¿Cuál es el primer dato que tenemos? Bueno, nos dice que tenemos una temperatura constante de 100 grados Fahrenheit en el extremo izquierdo. El extremo izquierdo pues es este y pertenece al nodo 1. Entonces, la temperatura para el nodo 1 lo estoy poniendo dentro de un cuadrado para que diferenciemos que es un nodo, va a ser de 100 grados Fahrenheit. Luego nos da una temperatura ambiente de 10 grados Fahrenheit. Nos da una convección de 10 BTU hora y cuadrado grado Fahrenheit. Nos da una convección del material de 20 BTU sobre hora y grado Fahrenheit. ¿Qué más? Nos está dando una longitud total de 40 pulgadas, un radio de 1 pulgada. Pero aquí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que nuestra longitud total es 40. La longitud total se va a dividir entre el número de elementos que tengamos. En este caso, pues serían 4 elementos. Entonces, 40 entre 4 nos va a dar que cada elemento va a tener una longitud de 10 pulgadas. Entonces, la longitud por elemento va a ser de 10 pulgadas. Ahora, aquí hay otra cosa que me gustaría que se fijaran y son las unidades. Esto está en pies y esto está en pulgadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que manejar todo en las mismas unidades. Por lo tanto, estas pulgadas las vamos a dividir entre 12 para pasarlas a pies. Y en el radio vamos a obtener 0.0833 y para la longitud por elemento, que es la que vamos a necesitar, vamos a tener 0.833. Y bueno, así ya establecidos nuestros datos, ya teniendo en cuenta cuáles son nuestras condiciones para poder resolver el problema y ya teniendo las mismas unidades, podemos proceder a decidir cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar. Sabíamos que teníamos 3 fórmulas distintas. La primera es la de la matriz de conducción, que va a ser, en este caso, el área por la conducción entre la longitud por una matriz 1 menos 1, 1. Después teníamos la matriz de convección, que bueno, iba a ser igual al perímetro por la convección por la longitud del elemento entre 6 por una matriz 2, 1, 1, 2. Y teníamos otra, que no se nos olvide, que era esta de la convección en un extremo, que iba a ser la convección por el área por una matriz
que podía ser 0, 0, 0, 1 o en su defecto 1, 0, 0, 0. Y que esto iba a depender de en qué extremo se encontrara esta condición. Si nosotros tenemos en este extremo nuestra temperatura ambiente, nuestra convección se usa esta. Pero si lo tenemos en este extremo, entonces aquí es donde vamos a tener nuestro otro orden. Entonces, dependiendo de en qué extremo se encuentre, pues es el orden. Bueno, ahora vamos a descartar esta fórmula de aquí, la de la matriz de convección, que incluye el perímetro, no la vamos a poder usar. ¿Por qué razón? Pues muy sencillo. Nosotros aquí vemos que nos dice que tenemos el perímetro aislado, por lo tanto, pues esta no se puede usar, porque no existe en esta zona una convección y una temperatura ambiente. Vamos a sacar, por supuesto, la matriz de convección. ¿Por qué? Pues porque es la matriz de convección del material. Entonces, pues sabemos que en este caso vamos a tener 4 matrices de conducción. Matriz de conducción del elemento 1, del elemento 2, del elemento 3 y del elemento 4. Pero aquí sí pueden notar, como nos está dando el mismo radio para toda la varilla y nos está dando en cada elemento la misma longitud de 10 pulgadas, entonces estas matrices 1, 2, 3 y 4 van a ser iguales. Entonces yo puedo decir que K1 va a ser igual a K2, que va a ser igual a K3 y que va a ser igual a K4. Ahora, aquí nos falta considerar que tenemos una convección y una temperatura ambiente en un extremo. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues podemos usar esta fórmula y como se trata del extremo derecho, entonces va a aplicar esta matriz. Entonces esta matriz se le sumaría a nuestra matriz del elemento 4. ¿Por qué? Porque aquí es donde está sucediendo esto. En el elemento 4, en el nodo 5, estamos teniendo una convección y una temperatura ambiente. Entonces, nuestra matriz 4 ya no sería igual a matriz 1, 2 y 3, sino que sería diferente porque además de obtener la matriz de conducción, se le sumaría la matriz de convección en el extremo. Entonces, vamos, ya que tenemos qué fórmula se va a usar para cada elemento, procedemos a resolver. Para K1, vamos a K2, que va a ser igual a K2 y que va a ser igual a K3 de una vez. El área, pues nos están dando un radio, entonces sabemos que va a ser pi por el radio, que es 0.0833 pies, al cuadrado por la conducción. En este caso, nuestra conducción es de 20 BTU sobre hora pie grado Fahrenheit. Todo esto que se va a dividir entre la longitud del elemento, que fue de 0.833 y que multiplica a la matriz 1, menos 1, menos 1 y 1. Muy bien. Entonces, lo que hacemos es todo esto lo vamos a multiplicar y lo multiplicamos con nuestra matriz y vamos a obtener una matriz que va a tener los siguientes valores. 0.523 menos 0.523 menos 0.523 y 0.523. Eso es para K1, 2 y 3. Pero como mencionábamos, K4 va a ser igual a la K de conducción, que bueno, fue la que ya obtuvimos. Y aparte se le va a sumar lo que esté sucediendo en el extremo. Entonces, se le va a sumar la convección, que es de 10 BTU hora y cuadrado grado Fahrenheit, por el área, que fue pi por 0.0833 pies, todo esto al cuadrado. Muy bien. Y que va a multiplicar a una matriz que va a tener el siguiente orden porque se encuentra en el extremo derecho. Entonces, voy a obtener dos matrices que van a ser de 2 por 2 y que voy a poder sumar. Esta y se le va a sumar esta. Obviamente aquí voy a tener 0, 0, pero aquí sí voy a tener un valor.
que va a ser de 0.2179. Y entonces, a la hora de yo sumar estas dos matrices, voy a obtener una matriz del siguiente orden. 0.523 y aquí 0.7411. Muy bien. Entonces, ya tenemos las 4 matrices para cada uno de nuestros elementos. ¿Qué sigue? Si ustedes recuerdan, en los pasos que vimos en la introducción, sigue la matriz de posición T. Bueno, aquí vamos a regresar a la imagen para que se vea más claro. Nosotros sabemos que el elemento 1 está conformado por nodos 1 y 2, que el elemento 2 está conformado por nodos 2 y 3, el elemento 3 por nodos 3 y 4 y el elemento 4 por nodos 4 y 5. Entonces las posiciones para cada elemento van a ser de la siguiente forma. El elemento 1 está conformado por nodos 1 y 2 y en total nosotros tenemos 5 nodos. Entonces, a la hora de ordenar, yo voy a poner un 1 en las posiciones. ¿Por qué un 1? Todo lo demás va a ser 0. Pues para no afectar los valores que ya tenemos, simplemente ubicando dónde se encuentra la posición. Para T del elemento 2, nosotros sabemos que el elemento 2 está conformado por 2 y 3. Aquí colocamos todos los nodos y entonces sabemos que es 2 con 2, 3 con 3 y les colocamos los demás 0. Después, para el elemento 3, sabemos que está conformado por 3 y 4. Y aquí están los demás nodos. ¿Qué hacemos? Lo ponemos en su posición y a los demás les ponemos 0. Y después, la matriz del elemento 4. Sabemos que el elemento 4 está conformado por nodos 4 y 5. Tenemos los demás nodos, ponemos donde van sus posiciones y lo demás es 0. Bueno, ¿qué sigue? Nosotros ya obtuvimos las matrices de conducción y de convección respectivamente para cada elemento. Ya obtuvimos las matrices de posición y si recuerdan en el video de introducción, que si no han visto les recomiendo que lo vean para que tal vez les resulte más fácil entender esto. Nosotros veíamos que la fórmula que sigue es K'M va a ser igual a la matriz de posición por la matriz K por la matriz de posición traspuesta. Entonces, yo ya puedo obtener las 4 matrices primas de cada uno de mis elementos porque ya tengo las matrices de posición y ya tengo las matrices K. Vamos a proceder a ello. La matriz prima del elemento 1 va a ser la matriz de posición 1, que fue 1, 0, 0, 1 y 3 y 0, que multiplica a K1, que si recuerdan tenía estos valores de 0.523 y esto que multiplica la traspuesta de la posición 1, que tiene el siguiente orden. Y entonces voy a obtener, multiplicando todo esto, la siguiente matriz, con los siguientes valores. Si se fijan, lo único que está sucediendo es que estamos obteniendo una matriz de 5 por 5, que es lo que nosotros necesitamos porque tenemos 5 nodos, pero se está simplemente ordenando. Entonces vamos a obtener K'2. K'2 sabíamos que las posiciones eran 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 2 0. K1, K2 y K3 eran iguales. Entonces, para no repetir, aquí simplemente voy a poner K2 porque es igual. Y aquí ponemos la traspuesta de T2. Y entonces, nuestro resultado ahora va a ser de la siguiente manera. 0, 0.523 menos 0.523
dos ceros, 0 menos 0.523, 0.523, 0, 0, 0, 0 y otra columna de 0. Muy bien, y ya obtuvimos K'2. Nos falta obtener K'3 y K'4. K'3. Tenemos la matriz de posición 3, que es 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 0, 0. Que multiplica a K3, que es igual a K2 y a K1. Y entonces ya nada más colocamos la matriz traspuesta. Tal vez esto se vea un poco tedioso, un poco largo ahorita, pero le van a ir agarrando lógica y después ya no va a ser necesario que hagan todo esto, sino que directamente van a encontrar la manera de resolverlo. Y bueno, vamos a obtener los siguientes valores. Dos filas de 0, 0.523, menos 0.523, 0, menos 0.523, 0.523, 0 y otra columna de ceros. Y por último, procedemos a sacar K'4. Las matrices de posición iban en el siguiente orden. Y K4 sí era diferente, si ustedes recuerdan, como se le sumaba la convección en el extremo, iba a tener los siguientes valores y por su traspuesta, que es de la siguiente forma. Y así obtenemos K'4, que ahora van a ser 3 columnas de ceros y también 3 filas de ceros y nuestros respectivos valores, que aquí era de 0.7411. Muy bien, entonces desde este punto ya obtuvimos las 4 K'. ¿Qué sigue? Ustedes recuerdan, para obtener la matriz global, pues por eso se sacan las K', para expandir, obtener matrices de 5 por 5 y entonces estas ya se pueden sumar directamente. Entonces, para obtener la matriz global, yo voy a sumar estas 4 matrices K' y voy a obtener la siguiente matriz global. Por eso yo les recomiendo que, pues bueno, estas son pequeñas y creo que todavía se pueden hacer en la calculadora, pero va a haber matrices que van a ser de un orden un poco más grande, entonces para esos casos, pues sí pueden ustedes utilizar pues la aplicación que les dejé en el video anterior, ahí en el link que les dejé, ustedes pueden meter estas matrices y pues les va a resultar un poco más fácil irlas poniendo. Es una aplicación, creo yo, bastante práctica. Yo la he utilizado mucho y sí se me hace muy práctica para ir metiendo las matrices, irlas sumando o hacer las traspuestas, hacer las inversas. Entonces creo que es una buena herramienta que deberían utilizar pues para facilitar su trabajo en la obtención de estas matrices. Y entonces, estos deben ser los valores para nuestra matriz global, que sigue siendo de 5 por 5. ¿Por qué? Porque tenemos 5 nodos. Ahora, ¿qué sigue? Nosotros, nuestra fórmula madre o nuestra fórmula que nos va a ayudar para sacar todo es esta. Entonces, el problema nos pide distribución de temperaturas. Hasta este punto yo solamente tengo la K global. ¿Qué nos falta? Pues nos falta sacar los flujos para poder sacar las temperaturas. Entonces, como estamos hablando de que son 5 nodos, yo voy a tener 5 flujos para cada elemento, ¿no? Elemento 1 van a ser flujo 1 y 2, elemento 2, 2 y 3, elemento 3, 3 y 4, y por ende elemento 4 serían 4 y 5. Entonces,
¿por dónde vamos a empezar a sacar nuestros flujos? El programa nos indica temperatura constante de 100 grados Fahrenheit. Entonces, podemos empezar por ahí, por una temperatura constante. Nosotros podemos decir que el flujo del elemento 1 va a ser igual a la K del elemento 1 por las temperaturas del elemento 1. Nosotros conocemos la K del elemento 1, la obtuvimos, fue esta. Entonces la podemos colocar aquí. Esta resolución se va a utilizar cuando tengamos una temperatura constante en alguno de los extremos. Ahora, como nuestro objetivo es sacar el flujo de calor del elemento 1, entonces lo que necesito son las temperaturas del elemento 1 para poder sacar los flujos del elemento 1. Sabemos que el elemento 1 está conformado por nodos 1 y 2. Entonces vamos a regresar a la imagen. ¿Qué podemos observar del elemento 1 conformado por nodos 1 y 2? Nosotros en el nodo 1 ya tenemos la temperatura constante de 100 grados Fahrenheit. Por lo tanto, aquí yo ya tengo la temperatura 1. ¿Y qué pasa con la temperatura 2? Bueno, nosotros no sabemos qué está sucediendo en este extremo. Realmente no tenemos una idea, entonces asumimos un 0. Y bueno, ahora aquí, no sé si ustedes recuerdan en el video de introducción, si no pues lo volvemos a repetir. Para yo obtener 100 grados Fahrenheit, yo voy a necesitar 100 BTUs sobre hora. Si yo necesitara obtener 600 grados Fahrenheit, yo necesitaría a fuerza 600 BTU sobre hora. Entonces, esto es una igualdad. Por lo tanto, yo puedo ya determinar el flujo del nodo 1, y decir que es de 100. ¿Por qué? Porque para obtener 100 grados Fahrenheit necesito 100 BTU sobre hora. Entonces, yo ya tengo el flujo del nodo 1. Pero ¿qué pasa? Si yo multiplico esta matriz por esto, este valor de aquí se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque aquí no hay algo que respete esa igualdad. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para permitir que se respete esa igualdad? Estos valores de aquí los voy a intercambiar por un 1. Y entonces así, cuando yo multiplique esta matriz por esta, el valor de aquí se va a ver respetado. Y bueno, voy a obtener el valor de acá, que es el siguiente. Entonces, ya en este punto yo ya tengo flujo 1 y tengo flujo 2. Vamos a apuntarlos de este lado para que nos sea más claro. Ahora, sí, el resultado aquí salió negativo, pero no vamos a poner los negativos. Vamos a manejar valores absolutos. Entonces, pues por eso lo pongo positivo. ¿Qué nos falta? Nos falta obtener flujos 3, 4 y 5. Hasta este punto, el único flujo que hemos obtenido es 1 y 2. Entonces, ahora no sé si se acuerdan que también teníamos otra fórmula que nos decía que teníamos una generación de calor interno por un perímetro por una longitud más un flujo de calor por un perímetro por una longitud más una convección por una temperatura ambiente por un perímetro por una longitud. Todo esto se iba a dividir entre 2 e iba a multiplicar a una matriz 1, 1. Ahora vamos a analizar nuestras condiciones. Si nosotros recordamos, jamás se mencionó en el problema una generación de calor interno. Por lo tanto, esta parte de la fórmula no se puede utilizar. Tampoco nos mencionaron que hubiera un flujo de calor en alguna parte del perímetro. Entonces, no se puede utilizar. Y si ustedes recuerdan, nos mencionaron que nosotros íbamos a tener un perímetro aislado. Por lo tanto, esta parte de la fórmula tampoco se puede usar. Pero había una variante, que era convección por temperatura ambiente, por el área, por esta matriz, que dependía de en qué extremo estuviera, era como se iba a usar. Si estábamos hablando de este extremo, se utilizaba de esta forma. Y si estábamos hablando de este extremo, se utilizaba de esta forma. Ahora vamos a subir. Nosotros observamos que sí, efectivamente tenemos una temperatura ambiente
y una convección en este extremo, el extremo derecho. Entonces, pues vamos a utilizar esta fórmula de aquí y nosotros sabemos que eso está sucediendo en el elemento 4, conformado por nodos 4 y 5, y aquí es donde tenemos la temperatura ambiente, en este nodo. Entonces, yo puedo decir que los flujos de mi elemento 4 van a ser igual a la convección que en este caso tenía un valor de 10 BTU sobre hora y cuadrado grado Fahrenheit por la temperatura ambiente de 10 grados Fahrenheit por el área, que ya decíamos que era pi por 0.0833 pies al cuadrado. Y todo esto, como está sucediendo en el extremo derecho, va a llevar este orden. Pertenece a nodos 4 y 5. Y entonces, aquí obviamente al multiplicar todo esto por 0 vamos a obtener un valor de 0, pero para el nodo 5 sí vamos a obtener un valor de 2.179. Y entonces así nosotros ya tenemos flujo 4 y flujo 5. Y si se fijan es lógico, no sabemos qué está sucediendo en este nodo, pero sí en este. Entonces por eso para este 0 y para acá sí obtenemos un valor. Ahora, vamos a aplicar lo mismo en el nodo 3. Vamos a subir para que lo vean en la imagen. Nosotros podemos observar que esto está aislado. Por lo tanto, aquí no sabemos qué está sucediendo. Por lo tanto, no podemos determinar qué está sucediendo en este punto y vamos a asumir que el flujo en ese punto es de 0. Muy bien. Entonces, hasta este punto, nosotros ya tenemos flujos, ya tenemos la matriz global y ahora sí ya podemos sacar la distribución de temperaturas. ¿Qué hacemos? Pues esta va a pasar a este lado. Pero como estamos hablando de matrices, no va a pasar dividiendo, sino que va a pasar a la inversa. Entonces, vamos a apuntar los datos con los que ya contamos. Sabemos que los flujos van a ser los siguientes. 0, 0 y 2.171. Estos son nuestros flujos. Y nuestra matriz global era la siguiente. 0.523 menos 0.523, tres ceros, menos 0.523, 1.046 menos 0.523, dos ceros, un cero, menos 0.523, 1.046 menos 0.523, otro cero, dos ceros, menos 0.523, 1.046 y menos 0.523. Luego, tres ceros, menos 0.523 y 0.7411. Todo esto que va a multiplicar a los flujos, digo a las temperaturas de temperatura 1, 2, 3, 4 y temperatura 5. Este es el orden tradicional, entonces yo tengo que pasar esta y pasarla a la inversa, ¿cierto? Entonces vamos a dar esta y podríamos decir que esto va a ser así y esto tendría que ir a la inversa. Aquí no está colocado a la inversa, simplemente estoy indicando que va a la inversa, pero no la he convertido o no he hecho la operación para que esté a la inversa. Ahora, aquí nosotros ya podemos determinar la temperatura del nodo 1, porque si ustedes recuerdan, nos decían que la temperatura del nodo 1 es constante y es de 100 grados Fahrenheit. Por lo tanto, nosotros ya podemos decir que tenemos la temperatura del nodo 1. Entonces, pues aquí la podemos apuntar. Pero aquí nos va a volver a pasar lo mismo que cuando sacamos los flujos. Si ustedes se fijan, aquí tenemos 100 grados Fahrenheit. ¿Por qué? Porque tenemos 100 BTU sobre hora. Entonces, vuelve a pasar lo mismo. Tengo la igualdad. Entonces, a la hora de que yo multiplique esto por esto, esta igualdad no se va a respetar. Lo que yo tengo que hacer es un cambio en mi matriz global para poder respetar esta igualdad. ¿Cuál va a ser ese cambio? Bueno, pues vamos a tener la primera fila y la primera columna
con el primer valor en 1 y los demás valores van a ser 0. Si nosotros tuviéramos nuestra igualdad aquí en el nodo 5, entonces aquí tendríamos un valor de 1 y todo lo demás sería 0. Entonces esto es importante, recordar respetar las igualdades. Entonces, ¿qué sigue? Pues ya, muy fácil. Pasamos esta matriz ya con sus respectivas condiciones. La pasamos a la inversa y ya a la inversa se multiplica por los flujos y entonces vamos a obtener nuestras temperaturas. La primera, pues ya sabemos que es de 100 grados Fahrenheit. La segunda temperatura va a ser de 86.122 grados Fahrenheit. La tercera va a ser de 72.102 grados Fahrenheit. La tercera va a ser de, la cuarta va a ser de 58.027 grados Fahrenheit. Y por último, la quinta va a ser de 43.907 grados Fahrenheit. Y entonces, ahora sí, podemos decir que ya tenemos las temperaturas a lo largo de la varilla, tal como lo indica el problema. Y bueno, pues este sería nuestro resultado final o el resultado que nos está pidiendo el problema. Pero vamos a analizar un poco este resultado para que ustedes entiendan un poquito mejor el por qué, ¿no? Si ustedes se fijan, pues empezamos con una temperatura de 100 y esta va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta llegar a una temperatura de 43. ¿Por qué sucede esto? Bueno, vamos a ver. Nosotros, pues ya decíamos, ¿no? Tenemos una temperatura constante en el extremo izquierdo de 100 grados Fahrenheit. Y podemos ver que este extremo está sometido a una temperatura ambiente y a una convección. Entonces quiere decir que aquí la temperatura ambiente era de 10 grados Fahrenheit. Por lo tanto, se puede ver que esta temperatura va a ser mucho menor que esta de acá. Entonces la temperatura, conforme vayamos avanzando, debe ir disminuyendo. Es decir, que cada elemento debe tener una temperatura menor que la otra. Como fue que sucedió en los resultados. Podemos ver que empezábamos en 100 y la última fue de 43. Ahora, también podemos notar que como nosotros teníamos un perímetro aislado, la temperatura no descendió de una manera brusca. Si nosotros no hubiéramos tenido esto aislado, nuestro perímetro aislado, y hubiéramos tenido una temperatura ambiente, una convección a lo largo del perímetro, hubiéramos notado que la temperatura hubiera bajado de manera mucho más drástica de lo que lo hizo el problema, ¿no? De este problema se pudo ver que se bajó paulatinamente, pero si hubiéramos tenido en el perímetro estas condiciones, hubiera bajado de manera drástica. Lo mismo si hubiéramos tenido a lo mejor, por ejemplo, una generación de calor interna, un flujo de calor, la temperatura pudiera haber aumentado. Pero bueno, este problema pues nos dice que tiene que ir bajando la temperatura, pero no de una manera brusca. Y aquí se puede ver en los resultados. Entonces nosotros podemos concluir que nuestros resultados son lógicos y pues son los correctos. Entonces pues hasta aquí dejaría el video de hoy. Espero que les haya sido de ayuda, que hayan logrado entender cómo es la resolución de estos problemas. Más adelante subiré más videos con otros problemas que van a tener otras condiciones, ya sea que tengan un flujo de calor en una cara, que ahora sí no esté aislado el perímetro, que existan generaciones de calor interno, que a lo mejor tengan dos temperaturas constantes y pues diferentes condiciones para que vayamos formulando el problema de manera distinta y obteniendo diferentes resultados, pues todo con el fin de que quede un poco más claro este tema. Pues bueno, si les gustó el video, dejen su like por favor. No olviden suscribirse si quieren ver más videos de este tipo. Y pues nada, muchas